Dice que vamos a leer en el Señor, espero que me dé la oportunidad de leer los tres temas, son cortos. Uno dice, Jesús reprende a Jacobo y a Juan, y el otro, los que querían seguir a Jesús. Y si me da chance del último es cuando Marta estaba sirviendo a Jesús. Entonces quiero que empecemos en el primero, está en Lucas 9, 49, 51. Por cierto, este texto se lo sabe de memoria mi hijo Luis David, le encanta ese texto, ese de esos discípulos. Quiero que entendamos en el Señor es cómo estamos nosotros con el Señor. ¿Estamos bien o sabemos de qué espíritu somos? ¿Estamos con un espíritu sirviendo o estamos con un espíritu de inquietud? Porque ahí nos vamos a ver cuando Jesús les pregunta a ellos de qué espíritu son. Porque en su momento, a veces en aquel entonces era para ellos, por llamar, estaba hablando de Jacobo y de Juan, pero ahora nos dice a nosotros, ¿cómo nos sentimos cuando no nos atienden? Nos sentimos igual que ellos, queriéndole dar juego al prójimo, porque eso es lo que nos demuestra la palabra. Miren lo que nos dice el 40 y 51, Israel, por favor, en adelante. Ahí. Cuando se cumplió, dice, el tiempo en que él había de ser recibido, está hablando Jesús arriba dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron, dice, en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Acuérdense que también atrás hay otra parte cuando Jesús manda a sus discípulos y le dice, mire, van a entrar a tal lugar y van a ver a un hombre salir con un cántaro, llamémoslo de esa manera, y le van a decir que sí, que el Señor quiere celebrar las Pascuas. Entonces en este caso pues ellos fueron también, pero el problema de esto fue diferente, porque los otros, cuando ellos manifestaron eso, Él les mostró dónde estaba, y cuando mandó a los otros a que fueran a traer el pollino o el burrito o el burro, quiero que entendamos, también, y si les preguntan que por qué se lo están llevando, decirle el maestro lo necesita, y pues no tuvieron problema, pero ellos se encontraron en un punto completamente diferente a los que los demás habían pasado. Dice aquí, envió, dice, mensajeros delante de él, los cuales fueron, estamos en el 52, y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Más, miren lo que nos dice, pero les digo que a ellos fue diferente, más le recibieron, dice, más no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, de sus discípulos, que está hablando aquí de Jacobo y de Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consumamos? Entonces podemos ver a un cristiano ahí enfurecido, un cristiano que no tiene humildad. Eso es lo que nos demuestra el Señor. Por eso la pregunta es, ¿cómo estamos actuando nosotros? ¿Estamos actuando igual que ellos o estamos actuando enteramente diferente que como ellos lo están haciendo? Porque Jesús lo reprende, y ese es el tema, entender que cuando seguimos con coraje, cuando seguimos con altivez, porque no nos atienden como queremos que nos atiendan, porque como ellos andaban con Jesús, ellos querían que los atendieran de una manera completamente diferente, pero sabemos que los cristianos hay momentos donde nos topamos con impíos y no les agradan las cosas del Señor. Entonces nos menciona aquí, viendo, dice, esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos, dice, que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consumamos? O sea, está diciendo que había que matarlo, ¿verdad? Y consuma, o sea, debemos de entender. Pero Jesús les dice en el 55, entonces, volviéndose él, los reprendió. ¿Los reprendió por qué? Porque sabía que no estaba actuando el espíritu de humildad, el espíritu de mansedumbre en ellos. ¿Miren? Entonces, volviendo, dice, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Sí? Todavía estaban teniendo ellos en ese momento, porque es lo que nos demuestra la palabra, el espíritu de soberbia, espíritu de orgullo, espíritu de prepotencia. Entonces por eso les dice,
Entonces volviendo él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. O sea, estás haciendo las cosas creyendo que estás haciendo lo que me agrada, pero no es de esa manera, porque lo manifiesta ahí luego en el 56. Porque el Hijo del Hombre, dice, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces debemos de entender que nosotros, si alguien nos habla de esa manera, tenemos que tener la mansedumbre, la humildad y la tolerancia. No tenemos que salirles, porque si les salimos igual como ellos están, el Señor nos demanda que no se pierdan. Miren, porque el Hijo del Hombre, dice, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otro lado. Debemos de entender que debe de haber ese procedimiento para poder atraer las almas. Van a haber cosas en su momento que a alguien no le van a agradar, porque hay cosas que definitivamente no me puedo acomodar al mundo. Tengo que hacer las cosas como enteramente la palabra me lo dice. Si alguien me dice, no, pero es que el hermano dice ciertas cosas y con tal no me salga de la escritura, yo no le miro problema, porque otra persona puede estar diciendo algo diferente. Entonces ahí sí yo no me puedo acomodar. Jesús, ¿por qué Jesús tenía problemas con todos los fariseos y los sacerdotes en aquellos entonces? Porque les decía la verdad en la cara. Juan el Bautista, porque tuvo problemas, aunque eso ya estaba en la escritura, lo que iba a ocurrir. El problema, uno de los problemas de él, cuando él le decía a la gente, así como decimos pelado, les decía generación de víboras, o cuando le dijo al mismo rey, no te es lícito acostarte con la mujer de tu hermano. Por ahí le vino una de las cosas, pero yo no diría que eso fue que le vino, sino que ese era el proceso por el cual iba a pasar. Era necesario, dijo él, que yo mengue, o sea, que yo muera, y entonces Jesús vino y empezó su ministerio. Entonces debemos de entender que hay procesos que en la escritura están y tienen que tener un cumplimiento. Como cuando les dice, por ejemplo, ¿acaso ustedes me eligieron a mí? Fui yo que los escogí a ustedes. Les dice, y uno de ustedes es el que me va a entregar, y es hijo de, que no es digno mencionar, va de Satanás. Debemos de entender, y ahí también él lo manifiesta, y esto para que las escrituras se cumplan. O sea, hay cosas que no pueden cambiar, y eso es lo que debemos de entender, que él vino para que las cosas se cumplieran. Vamos con el 57. Yendo ellos, dice, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiremos. Este es el segundo tema. Este es el segundo tema. Ahí es donde dice los que querían seguir a Jesús. Miren, aquí vamos a poder ver en el Señor, por decir, los que querían seguirlo, pero antes de seguirlo, querían primero hacer las otras cosas. Por decir, ir a enterrar. Ahí en una parte aparece enterrar al papá. Otro le dice, dame permiso de ir a despedirme de los míos. Y Jesús nos manifiesta que cuando estamos con Él, es solo con Él y solo para Él. Aquí estamos. Yendo, dice, uno de ellos le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Hay personas que dicen así muchas veces, pero de una manera diferente, yo nunca más voy a faltar. Cuando de repente el Señor los ha sacado de una situación, los ha sacado de una tribulación, dicen, yo no vuelvo a faltar a un evento. Pero ¿cuál es el problema? Prometen, pero no lo cumplen. Y cuando no lo cumplen, las consecuencias son bastante complicadas. Y fíjense que me gustaría tocar este tema ahorita en el Señor, antes de continuar aquí. Luego volvemos a este 57. Creo que está en Eclesiastés 3 o 2, por ahí, Israel. Solo para que entendamos que es mejor, miren, como dice, no, es mejor callar. Eclesiastés, creo que está en el 2, póngame en el 2.5 por ahí. No, 2.3. No, entonces 3.5, 3.2. 3.2. No, 3.5. No, perdón. 5.3. O si no, me lo busca la profe y luego lo leo. Pero el contexto está en que cuando vayamos a la presencia del Señor, dice el que más vayamos para escuchar
antes que para ofrecer. Eso es lo que nos dice el contexto. Aquí está el 5.2, aquí está, miren. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de mi Padre, porque mi Padre está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Mejor callar, porque decir a alguien, bueno, sí, por decir una cosa, si el Señor me bendice con un trabajo, pues de lo que el Señor me bendiga voy a hacer esto. No, mejor no le diga absolutamente nada, porque si, dígame, el 4, sí, porque aquí nos dice la situación que pasa en el 4. Cuando mi Padre hace promesas, mire, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que promete. O sea, no se complace en los que hablan, porque no es Él el que les está pidiendo, Él no ocupa nada de nosotros. Pero a veces la gente se apresura para decir cosas. Luego, ¿cuál dice, perdón? Luego el 5, mejor es que no, miren, que no prometas, y no que prometas y no cumples. O sea, mejor quedémonos callados, porque si no sabe que va a cumplir, no se comprometa con lo que no sabe si lo va a cumplir. Entonces mejor quedémonos callados, porque si no va a ocurrir lo que dice aquí, cuando dice, no tarde, dice, porque Él no se complace en los insensatos. O sea, bueno, yo no te lo pedí, fuiste tú lo que lo prometiste, entonces quiero verlo. Entonces ahí sí Él lo demanda. Vamos donde estábamos entonces, por el 57 creo que yo. Lucas 57. Espero que hayamos entendido, ¿verdad? Que hay cosas que el Señor no se la demanda, pero a veces la gente se compromete sin saber que lo que añade es más problema a su vida. A donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Entonces debemos de saber que Jesús, cuando quiere, nos va a mandar para donde Él quiere. No es como alguien acomodado. Entonces Jesús, ¿dónde está? ¿Será que vive en una buena casa? Él dijo, no, yo ando en la calle. Eso es lo que da a entender. Pues dice aquí, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero, vaya, dice, y entierre a mi padre. Entonces, aquí solo tenemos dos ejemplos prácticamente. Uno que promete, otro que dice, bueno, voy a ir primero a esto y luego te sigo. Entonces, quiero que entendamos en el Señor es esto. Aquí aparece como al Padre. Es que si nosotros le damos prioridad a otras cosas antes que a Él, van a andar mal. Si le damos prioridad, por decir, al trabajo, a la esposa, a los hijos o a la riqueza, van a andar mal. Repito. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Aquí le dijo Jesús. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Muertos espirituales. Yo decía, pero ¿cómo es que un otro muerto va a venir a llevarse otro muerto? Pero luego, a través de que el Señor me ha ido enseñando la palabra, es que son muertos espirituales. Eso se va a encargar de ir a enterrarlo. Yo no tengo por qué estar preocupado por el que se muere. No tengo que estar preocupado. ¿Bien? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de mi Padre. O sea, ve y anuncia el evangelio. Ve, porque en eso es que te tengo. Jesús dijo, claro, en Juan, no lo vamos a poner, Israel 17:18, así como mi Padre me envió, así yo los envío. ¿A qué? A predicar el evangelio. ¿Dónde tenemos que estar? Predicando el evangelio. Y luego vamos a ver cuando ahí nos manifiesta, pero no lo vamos a leer. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, dice, y anuncia el reino de mi Padre. 61. Entonces también dijo, otro dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, ¿a qué le estaba dando prioridad? El primero, al padre que se le había muerto. ¿A qué le está dando prioridad el segundo? A la familia. Él en su palabra es muy claro. Primero él, después él, y siempre
Él. Ahora, pues gracias al Señor, pues lo logramos entender nosotros, ¿verdad? Porque yo digo, primero no es mi esposa, no, es Él. Después Él, y después Él, y después de Él sigue mi esposa. Y después de mi esposa siguen mis hijos, porque yo primero conocí a mi esposa antes que mis hijos. No puedo ahora estar dándole preferencia más a mis hijos, porque yo conocí a mi esposa primero. Y eso es lo que debemos de entender. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Yo recuerdo ahorita cuando el Señor solo le dijo, por decir a Pedro, inmediatamente dejándolo todo, ellos lo siguieron. Ellos lo siguieron. Digo yo, Señor, qué espíritu para poder hacerlo, pero no lo entendía. No lo entendía. Y ahora sí les digo que sí lo entiendo, porque ahora Él me tiene haciendo las cosas que a Él le agrada, ¿verdad? Primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, para que entendamos, miren, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Qué le pasó, por decir, a la mujer de Lot? Cuando le dijo, bueno, van a salir, que fue Lot, sus dos hijas, ¿verdad? Y la esposa. Entonces, ¿ella qué hizo? Voltear atrás. Entonces, ¿qué ocurrió? Se convirtió en una estatua de sal. Nosotros no nos convertimos en una estatua de sal, pero sabemos que espiritualmente morimos. Entonces, en ese caso, ella fue muerta de todo, espiritualmente y de la carne. Entonces, debemos de saber que nosotros debemos de estar siempre con Él, haciendo las cosas que a Él le agradan. Si alguien se pone y mira atrás, entonces sucedería lo que dice aquí. Mira, dice, hacia atrás. A donde dice, Jesús le dijo, el arado hacia atrás, dice, es apto para ir al reino de mi Padre. Entonces debemos de saber que si queremos ser aptos para Él, primero en nuestra vida es Él, y después Él y siempre Él. Fíjense que vamos a terminar con, que les decía, el tercero, es en el 10:38, siempre en el Lucas. Israel, por favor. Quiero que entendamos en este caso vamos a ver dos cosas, hay infinidad de cosas, pero dos cosas. Es que la gente quería servirle a Jesús, y Jesús vino a servir, no a que le sirviéramos. Nosotros lo que debemos de saber es, y estar haciendo, es estar a los pies de Jesús, porque eso es lo que nos manifiesta. Aconteció, dice, que yendo de camino entró, dice, en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta, dice, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, miren lo que hizo María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿A dónde estaba María? Interesada en los pies de Jesús, o sea, escuchando su palabra. Por decir, vaya, nosotros ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, perdón? Escuchando la palabra, a los pies de Jesús, y eso es lo que debemos de entender. Pero hay quienes no entendían todavía eso. En este caso podemos verlo en el caso de Marta, y eso es lo que vamos de esa hermana de ella, miren. Esta tenía una hermana que se llamaba María, dice, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta, oiga bien, Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Mire, podemos ver que aunque era una hermana, estaba sirviendo, pero estaba más pendiente en que su otra hermana no le servía, no le atendía, no le ayudaba, porque eso es lo que nos manifiesta ahí. Ella no le ayudaba, mire, pero Marta se preocupaba mucho con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? O sea, ¿quién estaba afanada en esto? Era Marta. Dile pues que me ayude. Miren la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con tus muchas cosas. Entonces debemos de entender que hay gente que está afanada con muchas cosas. Pero lo más importante de cada persona, de cada cristiano, es
lo que nos dice luego en el 42. Pero solo, respondiendo Jesús, le dijo: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa, miren, es necesario. Pero solo una cosa es necesario. La gente sufre porque no ha querido entender eso. No ha querido entender que lo único que nosotros debemos de hacer es estar a los pies de Jesús. Y Él hará todo lo que nosotros no podemos hacer. ¿Ya? Va a terminar la obra que Él comenzó. Pero solo una cosa es necesaria, miren. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. ¿Qué nos enseña el Señor? La comodidad se va a quitar. La riqueza se va a quitar. Pero la vida eterna nadie la puede quitar. ¿Qué dice? La juventud se le va a quitar. La niñez se le va a quitar. La vejez al que puede llegar a Dios se le va a quitar. Todo se le va a quitar, excepto lo que en este caso escogió María, y era estar a los pies de Jesús. Pero solo una cosa dice es necesario, y María ha escogido la buena parte. O sea, María ha entendido que lo que debemos de estar haciendo es estar a los pies de Jesús. Entonces debemos de entender que en su momento Marta todavía estaba afanada en los quehaceres. Podemos ver en los otros días atrás que querían seguirlo. Primero estaba interesado en ir a enterrar al papá. El otro estaba interesado en primero irse a despedir de su familia. Y lo primero que nosotros debemos de estar siempre es estar a los pies de Él. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitado. Entonces debemos de saber que la vida eterna suya nadie se la puede quitar, pero debemos de estar a los pies de Jesús. Ahí vamos a llegar. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te doy gracias por esta palabra que has permitido esta preciosa noche. Te pido que me permitas atesorarla en mi corazón y me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Que el Señor me los guarde hoy, mañana y siempre. Amén y amén.